Buenas tardes a todas y a todos y también saludos a los compañeros conectados, no sé cuánta gente habrá online y a la gente que verá esta conferencia en diferido. Es un honor, como siempre, para el colegio y para mí en particular recibir esta vez al estudio ORMA como ponente en nuestro ciclo de conferencia relevo. Ellos toman el relevo, bueno, bienvenido Nacho, toman el relevo del estudio de Herrería, que están aquí acompañándonos también. Me gustaría que, en este caso, pues que nuestros compañeros de la herrería que te admiran, que os admiran y que os han propuesto para esta conferencia que sean los que os presenten hoy, ya tienen el relevo y os pasan el relevo para que inicie que os presenten, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Nos vemos 2 meses después para dar el relevo, este formato tan característico y tan nuestro. Y es que cuando a uno le encargan esta ardua misión de tener que dar el relevo, de buscar un relevista, ¿no? De delegar como en los conferenciantes quién le va a suceder, suele acudir a diversos criterios y argumentos, ¿no? El primero que podría darse aquí, que ha sido muy argumentado en otros relevistas anteriores, es el de la admiración, ¿no? Uno busca a alguien al que admira. Desde luego, este podría ser uno de los nuestros, ¿no? Porque admiramos, por supuesto, al equipo que nos sucede. El segundo argumento que podría esgrimirse es el de la sintonía, ¿no? Porque existe una proximidad arquitectónica y de pensamiento con quien te releva. En este caso también nos ocurre. El tercero, mucho más práctico, podría argumentarse que el relevista es una oficina de referencia para el relevado. En este caso, lo admitimos, no la primera vez ni la última, que hemos estudiado con mucha atención las obras de Orma y hasta, tengo que decirlo aquí, ahora que no nos escucha nadie, que hemos copiado sus plantas, seguramente con mucho menos éxito que ellos, por supuesto. Pero para nosotros, haber convocado hoy a Orma responde, por encima de todos estos argumentos que han sido muy citados aquí en estas conferencias de relevo, a un argumento que por lo menos para nosotros no se ha comentado hasta aquí, y es el hecho generacional. Y es que nacidos en el año 83, tanto Orma como nosotros, y finalizados nuestros estudios a finales de la década de los 2000, nos reconocemos supervivientes de muchas crisis, ¿no? Y eso también hace callo. Ambas oficinas hemos apostado en su momento, o apostamos en su momento, por alejarnos de las dinámicas de crecimiento desarrollado de la época que nos precedió para apostar por reacción o por necesidad, por el pequeño encargo, quizás ahora ya no tan pequeño, pero que en ese momento creía en las necesidades de las personas y los lugares. Los trabajos que admiramos de Orma y que hoy vamos a ver aquí, y que por supuesto responden a las necesidades muy concretas de una época que ha sido la nuestra, demuestran ese grado de libertad que tanto nos interesa y que garantizan una mayor intensidad conceptual, una mayor investigación constructiva y, por qué no decirlo, una mayor coherencia formal. Así que disfrutad. Bueno, primero agradeceros, Carlos y Luis, porque, bueno, nosotros también os seguimos, vemos lo que hacéis y es como lo que decía, ¿no? También os seguíamos antes que hicimos algo parecido que tenía que ver con comunicación, ¿no? Alguna cosa así, luego comentamos. Pero es cierto pues que nacimos un poco de una manera paralela y nacimos en una época que nunca se sabe si es una mala época, ¿no? A priori dices, es que es una época de crisis, no teníamos trabajo, era muy difícil empezar porque no había concursos. Pero bueno, sí, visto desde los que sabemos dar la vuelta a la tortilla y buscar la oportunidad en el problema, pues tuvimos la oportunidad de empezar sin prisas, ¿no? Empezar sin trabajo, que implicaba hacer cosas pequeñas, hacer cosas con intensidad, sin que realmente fueran tu trabajo principal, porque estábamos metidos en más fregados que nos soportaban un poco el poder alimentarnos y el poder salir adelante. Y aprendimos de la arquitectura sin prisa y con pasión, ¿no? Y con enamoramiento de las pequeñitas cosas. Y lo comentaba antes también, esto nos lleva, pues que esa inercia de lo que vas haciendo y va saliendo bien, pues va llegando a lo siguiente, pero sigue siendo parecido y te genera una manera de hacer que en nuestro caso, entiendo como el suyo, nos hace difícil despegarnos del compromiso al milimétrico, ¿no? Porque en el fondo empiezas con algo muy pequeñito que controlas muy bien y aunque la cosa sea grande, no eres capaz de alejarte de ese milímetro, ¿no? Y de ese compromiso. Y creo que tiene que ver con una cuestión de actitud también, que yo creo que es una cosa que, pues bueno, pues que para bien o para mal nos define a ellos y a nosotros y que creo que es una manera de entender la arquitectura como un servicio pasional casi, ¿no? Una manera de ser y una manera de vivir.
nosotros intentamos buscar una manera de llamarnos por no ponernos en aquella época que era como el nombre, las iniciales de los RCRs y todos estos estudios con los apellidos, porque también pensábamos que no sabíamos cuántas personas éramos y cuántas personas íbamos a ser. No sé la historia de la herrería y luego me la contáis. Nosotros en la de Orma buscamos una palabra que pudiera definir a un colectivo más abierto, pero que tuviera que ver con esa manera de trabajar. Nosotros entendíamos que nos apetecía que fuera una palabra local, porque nos consideramos pues, de aquí, mediterráneos y locales. También pensábamos que era una manera de entender las cosas que se hacen con las manos, porque al final una horma es una cosa que identificas con la madera, ¿no? Con un trabajo más artesanal. Y también nos parecía bien que es una figura que aparece, tiene un papel importante en un proceso de producción y que luego desaparece y deja un vacío, que en el fondo tiene que ver algo con lo que hacemos con la arquitectura nosotros, o como entendemos la arquitectura, que es la de intervenir en un proceso y luego ser capaz de desaparecer para que el usuario lo disfrute. Entonces más o menos nos encajaba y luego con los años nos hemos dado cuenta que suena bien en inglés porque nos llaman de fuera y parece un nombre internacional. Entonces dijimos, bueno, pues ya está, pues ahí tiramos. Y la manera un poco de escribirlo tiene que ver también con cómo entendemos la arquitectura desde la geometría, que nos lleva, pues la geometría no nos ayuda, o sea, no nos limita en las decisiones, sino que nos ayuda a controlarlas, ¿vale? Comentaba antes también bueno, en el estudio somos 3 los que arrancamos esta historia. A la izquierda Clara, que también es mi mujer, y José Medi, yo estoy a la derecha. Y somos 3 personas que nos conocimos estudiando y fuimos creciendo y fuimos creando y hemos ido como rodando, ¿no? Intentamos no pensar mucho lo que hacemos, sino ir avanzando. Y cuando das alguna charla de este tipo es cuando empiezas a pensar por qué has hecho las cosas y te das cuenta que hay un camino más o menos recorrido que tiene algo de sentido. O sea, no lo trazamos hacia adelante, lo descubrimos casi mirando para atrás. Y bueno, pues hemos tenido obras que seguramente de alguna manera habéis visto los que os haya podido interesar nuestro trabajo de una manera o de otra, que tiene que ver con lo que decía, ¿no? Con el habitar la geometría o utilizar la geometría para habitar y luego identificar los materiales adecuados en cada momento, nuestra manera de entender la profesión, siempre intentando investigar, ¿no? Entender cada proyecto como un reto nuevo, que tiene que ver con la precisión de la geometría, pero también con el compromiso de esas decisiones materiales que os decía. Esto yo creo que lo hemos contado muchas veces y seguramente se entiende de los planos y de la conversación con Quique, que también como que nos contactaba desde el colegio para dar esta charla. Nos apetecía nos decía que contáramos los proyectos nuevos. Entonces, bueno, pues casi como un proyecto del estudio, nos parecía bien pensar en contar realmente en lo que estamos ahora. Aunque no podamos contarlo como procesos finalizados, pero sí contar en qué momento estamos. Y para eso la propuesta es contar 4 proyectos, 2 de ellos acabados, que son los más recientes, y os contamos un poco el caso. Un proyecto que vamos a ver que es, y ahora lo pasamos, que está en obras, y un proyecto que empieza en las obras dentro de poco. Entonces vemos como el termómetro de varios procesos, no siempre ver como la fotografía bonita acabada, sino también entender un poco la tripa del camino y la casuística de cada situación. Y el título de la charla la llamamos Límites generosos, porque estamos en un momento donde pues, nuestro también docencia en la universidad es un tema que trabajamos desde la investigación en muchos ámbitos y nos parece que son 2 palabras para nosotros significativas e importantes en los procesos de diseño y de ejecución. La cuestión del límite que tiene que ver con la arquitectura entre ese espacio de dentro y de fuera que Lacaton y Basal definen como una tercera realidad, que no está ni el interior ni el exterior, sino que es un tercer elemento donde pueden suceder más cosas y donde te cruzas con más seres, ¿no? Dicen que los habitantes son seres vivos, pero todos los seres vivos son habitantes. Y probablemente en esa tercera realidad es donde te cruzas, ¿no? Ahora hay también un congreso internacional que habla del More Than Human, que es que empecemos a entender que proyectamos no solo para personas, sino para todo lo que nos rodea, que esté vivo, ¿no? O muerto, pero que en el fondo esos límites son los que en realidad nos permiten hacer otras cosas o permiten que sucedan otras cosas que no están tan premeditadas. Pasa en la arquitectura, pero pasa los límites con los clientes, pasa los límites con los alumnos, pasa los límites entre proyectos o entre estudios. Y nos parece bien el término de generoso porque creemos en una arquitectura generosa, en una arquitectura donde esos límites pueden ser más dilatados para que sucedan más cosas, en la generosidad de poder invitarnos a dar charlas y aprendernos de otros, en la generosidad de querer aprender del cliente y que el cliente también se deje asesorar por ti. O sea, queremos creer que la generosidad es una cosa que si regalamos nos regala y que fluyen mejor las cosas que si las compartimentamos. Entonces, no vamos a hablar
todo el rato de límites generosos, pero creemos que es una cosa que en el estudio intentamos tener presente todo el tiempo, en conversaciones de muchos tipos. Os decía que íbamos a hablar de estos 4 proyectos, que también no pretendo que esto sea un rollo ni contar muchísimas cosas, pero sí que intentar como navegar por dónde estamos y en qué estamos pensando, ¿vale? Si eso puede dar conversación después, pues fenomenal. Entonces, nosotros, por ejemplo, le ponemos las iniciales de los proyectos, son las iniciales de los hijos de los clientes que vienen al estudio a pedirnos una casa, porque también creemos, pasa como varias cosas, ¿no? Como decía Luis antes, nos pasa que muchas veces toman la decisión de hacer un proyecto porque tienen una familia y le quieren dar un mejor futuro que el piso a lo mejor en el que están. Y luego lo que nosotros pensamos es que realmente estamos interviniendo en la casa de esas personas, porque van a crecer allí, van a ir al colegio, pero donde más tiempo van a pasar es en su casa, y donde van a aprender del espacio, del material, del tacto y de la relación con su familia es en ese lugar. Entonces, es una responsabilidad que entendemos que es alta. Y luego, pues a los padres también les motiva que es la casa de sus hijos y también pues les engancha más al proceso. Esta es la primera casa que os iba a contar que acabamos de terminar y que tiene más que ver con el proceso de proyecto anterior. Y para contarla, bueno, es una casa que está finalizada, pero me sirve como excusa para hablar de procesos de proyecto, y para entenderla os voy a contar 2 proyectos antes. Porque son proyectos muy similares que coincidieron en el tiempo y en características. Son 3 proyectos, y en realidad son 4, que son viviendas entremedianeras con una geometría de dimensión bastante similar, y que el proceso de proyecto que intentamos abordar como investigación también era común. Solo hemos conseguido construir uno, el otro parece que empieza dentro de poco, y estos 2 no se van a construir. Bueno, ahora os voy contando. Esta primera es en Liria, que es un pueblecito cerca de Valencia. El proyecto es del 22. Veis que es esto, no sé si marca, sí, no voy a marear con esto, pero es un proyecto bastante metido, ¿no? En una trama. Además está protegida porque son unas creencias antiguas que hay que proteger en la cubierta, la envolvente, y es esta pieza de aquí. Entonces, el planteamiento dimensional es que en el fondo es bastante rectangular y bastante anodino la envolvente, el perímetro que tenemos alrededor, y es unos 8 metros por 18, más o menos. Lo que nos viene bien a nosotros, en nuestra manera de ver las cosas, entender que son 2 cuadrados, ¿no? Como podríamos plantear que es un cuadrado habitado, como estaba más o menos el planteamiento original, un cuadrado habitado y un cuadrado vacío. Casi con esta línea de decir, esto es el interior y esta línea roja marca lo que es el exterior, y esto es así. Lo que nosotros planteamos es justo lo contrario. Entendemos que el proyecto iba a estar en este cuadrado, que es el que junta el interior y el exterior. Es decir, que probablemente tendríamos un cuadrado que es el interior, que se nos permite ocupar, un cuadrado que es el exterior, pero este central es el que va a gestionar la vida de la familia, la vida del proyecto, y para nosotros la vida del diseño, ¿no? Otra vez a nivel geométrico, este cuadrado se subdivide en otros 4, en otros 8, que nos empiezan a dar unas trazas que a nosotros nos ayudan a medir, a entender y a abordar el proyecto. Situando aquí la calle, planteábamos que esta primera pieza podía estar separada por un elemento de filtro hacia el exterior, que daría pie a 2 piezas abajo, un eje central de paso, y este es el lugar en el que nos queremos concentrar, ¿no? En donde van a suceder las cosas. A partir de ahí empiezan a solaparse otras geometrías que a nosotros nos ayudan a pensar. En este caso, una familia de 2 hijos, y para ellos era fundamental la pieza de la chimenea y girar en torno a la chimenea y el espacio central. Y sería como este elemento principal sería la chimenea, y a partir de él se iban a articular otras cuestiones. Y en la planta de arriba, 2 piezas a 2 lados, ahora lo vemos en la planta, una pieza final, y este es el espacio que veremos a doble altura con la chimenea central. Entonces, la planta, que se puede entender un poco más, la cuento rápida porque el objetivo es contar el proyecto después, pero mantienen en común que tienen un acceso central a través de un filtro de piezas de servicio vinculadas al exterior, unas piezas más ciegas de húmedos o de circulación como transición y espaldas a la calle, y un espacio de trabajo y de conexión interior-exterior, en ese límite que hablábamos generoso, ¿no? Ese espacio se plantea con una doble altura central, que realmente es quien define los espacios. No hay divisiones, no hay particiones, simplemente cocina, estar y comedor se sitúan alrededor de un elemento y un vacío. Y este vacío es este, que arriba separa a los 2 niños que comparten esta terraza,
y a los padres que comparten como la lectura de la calle. Esta era un poco la relación con la calle, que era bastante hermética, el espacio central con la chimenea y el vacío, y la relación con el exterior, ¿no? Un poco más afectada por la naturaleza protegida del entorno, pero queríamos trabajar esto. Esto es un proyecto que es la primera vez, por contar cosas de proceso, es la primera vez que participamos en una especie de concurso para hacer una casa, porque es una vivienda de unos amigos de Clara, mi mujer, y nos dicen, pero es que no sabemos si queremos que la hagáis vosotros. Hay un estudio muy bueno en Valencia, que es el de Arturo Sanz y Carmel Gradolí, que se llama, bueno, ahora lo hace con Cases Pati, que los admiramos también. Y bueno, no nos parece mal porque dijimos, como los otros son buenos o mejores, pues aprendemos de lo que hacen ellos y es un reto para nosotros. Al final, esto siempre sale mal, no lo hicieron ni ellos ni nosotros, se lo han encargado a una tercera persona, no sabemos ni queremos ir a ver la casa, pero siempre como es ese músculo de aprendizaje de bueno, pues nos ha valido para investigar una tipología de vivienda. Luego aparece otra oportunidad, que es esta casa, que también es una pareja con 2 niños, sin concurso, que ahora os contaré que tampoco se va a construir o no sabemos muy bien cómo, ahora os digo el porqué, y es esta pieza de aquí. Son 2 casas de sus padres que quieren reformar, bueno, que quieren tirar abajo y vuelve a tener una situación parecida, ¿no? 2 medianeras, un vacío de fondo y la pieza ocupada delante. Y dijimos, bueno, vamos a pensar esto qué es. Y también un entorno, pues nada relevante a destacar, ¿no? La orientación. Y aquí nos íbamos como a 11 metros por 24 o algo así. Que dijimos, bueno, si intentamos reaprovechar aquello que hicimos, que no hemos hecho nunca, pero que como investigación no está mal acumular, ¿no? Capas de trabajo, volvemos a dimensionar los 2 cuadrados y ellos además nos pedían, aparte de la casa, una pieza auxiliar para eventos, para invitados, que nos venía bien decir, bueno, pues ya sucedía aquí, que la tienen ahí históricamente, y a lo mejor por eso la piden, y eso volvía a suceder similar, es decir, la pieza construida al fondo, el vacío en el centro, pero realmente nos volvió a interesar que el cuadrado de vida iba a ser este. No iba a ser ni el ocupado ni el vacío, iba a ser el que lo mezcla, ¿no? Este límite generoso del que hablábamos antes. Y para acentuarlo, pues otra vez, ¿no? Volver a pensar en este centro del centro. Repetíamos estrategia con las piezas de servicio, las que dan a la calle, el acceso, los servicios, el punto central y la apertura como para redescubrir este lugar. Lo mismo, piezas a 2 lados, piezas fuera, la pieza de arriba, la piscina que iría como en este espacio descubierto, también marcando este eje, ¿no? De secuencia de acceso estrecho, doble altura, piscina y pieza de fondo. Y estos eran como dibujos de trabajo que insistían en rodear este lugar. Si antes el lugar era una chimenea, ahora para ellos este lugar iba a ser el sofá. Desde el espacio central alto iba a ser el sofá, donde ves la tele, donde ves el jardín, y la cocina la cocina a un lado y el comedor pivotaban, ¿no? Y el exterior se iba apropiando de este lugar. Bueno, eso se confirma en dibujos, se hace el proyecto de ejecución. En este proyecto tenemos licencia. En esta pieza de arriba, con esta doble altura, se invertía y los padres venían aquí y los hijos venían aquí, a la calle. Aunque era reversible, podían venir los hijos y los padres. Y la lectura era otra vez parecida. Tampoco querían vincularse a la calle porque había un colegio enfrente que era mucho ruido. Entonces las habitaciones de los hijos daban a este espacio exterior a doble altura. Un poco el hermetismo de la calle para llegar a este lugar donde se abre este espacio central, la doble altura, el espacio este habitable, ¿no? De control, la piscina que se ve por ahí atrás. Y en una pieza que a nivel geométrico es una cosa que va a aparecer después, donde muchas veces, y esto lo aprendimos con el estudio Fala en Oporto, cuando lo estuvimos con ellos, que la protección de Porto, que sí que es muy potente, las fachadas de la calle no se pueden tocar, entonces parece que la arquitectura con cierta libertad aparece en las fachadas interiores, ¿no? Si conocéis sus proyectos, son mucho más potentes y mucho más libres, siendo respetuosos con la cultura, en la fachada interior. Entonces, pretendíamos como esconder esto, ¿no? Intentar que la casa se abre dentro y la conexión con la calle, pues si no es una gran calle, pues no es tan necesaria. Pero se lee esa lectura de la geometría metida dentro de un lugar, ¿no? Con la piscina, la estructura y la pieza de doble altura.
Este proyecto no se construye tal cual porque con proyecto básico, proyecto de ejecución, tenemos licencia. Cuando llega la licitación han pasado 2 años y el presupuesto es mucho más alto de lo que la propiedad se puede gastar, que supongo que os ha pasado más de uno. Y entonces ahora estamos en un proceso de convertir este proyecto en una rehabilitación de las casas que había antes, intentando respetar algo de este proyecto. Entonces no sabemos en qué acaba, pero lo digo porque estas cosas suceden, ¿no? Los proyectos se hacen y son concursos que se pierden o proyectos que no se construyen. Y este es el tercero de la serie que os contaba, que sí que está construido y que, como cualquier proyecto que se construye, le va añadiendo capas de trabajo, ¿no? Porque en el fondo en cada fase, cuando te enfrentas a la obra, acabas pensando, acabas modificando el proyecto y acabas tomando decisiones que a nuestro modo de verlo van enriqueciendo, ¿no? Nosotros siempre decimos que estamos muy de acuerdo con los premios de los concursos, pero los que realmente respetamos y valoramos son los premios construidos, porque sabemos lo que implica construir y las capas de valor añadido que tiene construir para el proyecto. Este es como el plano de emplazamiento y el proyecto está aquí. Y es un solar, esta casa la hemos hecho nosotros también, que la hemos enseñado antes, que está de la Escalera Roja, y es un barrio que se va como desarrollando, ¿no? Entonces tenemos de vecino a un proyecto y aquí tenemos otro. Entonces es un poco así como que hay que intentar no mirar al otro porque parece que estás haciendo lo mismo. Pero este pertenece otra vez a la ordenación esta dura de adosados, ¿no? Sin más, que tiene una ordenanza bastante exigente de 2 metros de la calle y 5 metros al vecino. Y estos ya están construidos. Entonces lo que le intentamos hacer ver al cliente es que si este es el vecino, esta es la tipología tipo, ¿eh? Los 2 metros aquí, los 5 detrás, se hacen su piscina pensando que es en su patio, solo suyo, pero es mentira porque este vecino de aquí le está viendo todo el tiempo. Entonces, esta es la casa que él se tenía que hacer y este es el que tiene de vecino. Y lo que le planteamos era otra cosa. Pensando en la planta que hemos visto antes, lo que planteamos es que este espacio central iba a ser también el espacio principal de la casa, pero íbamos a ofrecerle o a prometerle una piscina privada que iba a estar en la cubierta del edificio, de la casa. Entonces, realmente este iba a ser su espacio privado, el de la cubierta, con el agua que podía dar vista a las habitaciones, al comedor, y que realmente el jardín este no era un jardín privado, pero un jardín de disfrute de la planta baja. Luego al final se ha hecho otra piscina aquí, pero el objetivo era que esta era la piscina de la casa, ¿vale? Esta es una casa que nunca hacemos casas grandes, pero sí que, por ejemplo, con la otra casa que vamos a ver construida, esta tiene más recursos y la otra tiene muy, muy poquitos recursos, ¿vale? Porque en el fondo no nos interesan en el estudio ni los proyectos pequeños ni los proyectos grandes, ni los proyectos con recursos ni los sin recursos. Nos interesa la persona que está detrás del proyecto. Si la persona es afín a lo que nos interesa a nosotros, pues un reto para adelante. Y al final el reto es el que nos hace aprender. Si tiene recursos, pues los exprimimos para que nos complique la vida a nosotros y si no los tiene, también. Entonces el esquema no lo repito porque es similar. Intentamos construir uno con este esquema de la calle, el ruido, el filtro, el acceso central y llegar a este punto donde otra vez este espacio central, salón exterior, comedor exterior, cocina y salón, y en este caso la pieza central es el comedor. Y arriba el proyecto era más ligero en cuanto a necesidades porque es una persona que vive sola. Las iniciales en este caso son su nombre, no sus hijos porque no los tiene. Luego ha ido apareciendo que tiene una mujer, que tiene alguna hija que viene, pero las necesidades de programa son menores. Entonces el esquema permite vaciar. Veréis que esta pieza es un vacío sobre el salón. Esta pieza, como límite generoso del que hablamos, es un vacío, es un patio vacío que permite que esta habitación se ilumine, pero no vea al vecino ni el vecino le vea a ella. Esta habitación de aquí. Y la habitación principal es toda esta pieza de aquí. Entonces, a nivel geométrico, esta pieza, que como digo, durante la obra evoluciona o en la ejecución y se trabaja, el límite del que hablamos es que no es una fachada lineal, es una fachada que se empieza a plegar y se pliega por necesidades programáticas, no por cuestiones solo estéticas. Esto es una fachada oeste, y lo veréis luego en las imágenes, y para proteger el oeste esta fachada se pliega y estos elementos se convierten en los maceteros que serán protección vegetal para esta orientación que es la de la habitación principal. Una habitación que además veréis que tiene una altura alta para que el calor disipe por arriba y evacúe por una ventilación, pero este filtro vegetal es el que realmente le protegerá del soleamiento. No a día de hoy, pero sí que el estudio de paisajismo
Tiene plantas colgantes, plantas arbustivas y plantas de porte, ¿no? Para que tapen esta vista y este sol. Y este elemento, que es el que os lo cuento desde arriba, este elemento que es como el espacio de baño principal, porque os decía que esta es la pieza de habitación principal, funciona como un elemento a doble altura con una luz cenital, pero también este elemento cuando avanza se convierte en el... Se convierte en el espacio previo recibidor. La puerta de la casa está aquí y esto es un espacio previo, otra vez un límite que es un umbral, no es una puerta, es un lugar de transición. Entonces en planta baja accedemos de manera central, pero ya vamos girando para no tener un elemento tan estricto y nos abre a este lugar. En este caso también hay una reflexión estructural. En el primer proyecto no llegamos a desarrollar la estructura y no sabíamos cómo se aguantaría. En el segundo había como dos Vs en los ángulos del cuadrado, porque un espacio vacío. En este señalamos 4 pilares, porque tiene el peso de la piscina de arriba, que es el agua. Y de los 4 veréis que están 4 como panelados en madera y uno panelado en piedra, porque este pilar se pretende entender como exterior. Estas carpinterías desaparecen, entonces el límite con el exterior desaparece y ese pilar de piedra está más preparado para estar a la intemperie. Y tiene que ver con el material que también reviste el acceso. Entonces llegamos a esta zona de día de la que hablábamos. En la parte alta os decía que esta es la habitación principal. Veréis también una gestión programática, y os digo que nos metemos en el lío nosotros, en cómo se entiende esta relación. Si esta persona vive sola, estas puertas están abiertas, estas puertas están abiertas y esta está cerrada y se esconde cuando lo necesita. Cuando viene un invitado, estas puertas se cierran aquí. Hay unas correderas grandes aquí, lo veréis en las imágenes, y estas desaparecen para que la pieza fluya en esta dirección. Hay una cuestión como de privacidad o relación con el usuario que permite que la casa mute un poco y se viva de una manera diferente. Y estos son los vacíos que comentaba. Vacío sobre el salón, vacío sobre la terraza de la cocina y privacidad de esta ventana. Pero también vimos este pilar, que se ve el espacio de comedor abajo y el lucernario. Subimos y encontramos arriba una pieza de servicio con la doble altura de habitación y la piscina que le habíamos prometido que iba a ser como el espacio realmente público-privado. Esta casa tiene esa complejidad de sección que os decía, ¿no? En la planta baja acaba en esta lámina de agua, pero tiene en medio este lugar con el agua como lámina superficial, pero encadena como esta secuencia del espacio de baño, el espacio de comer y el espacio de agua. Hablaremos después de otro concepto que en el último proyecto se explica mejor, que tiene que ver con el AD y el embés, como las hojas, ¿no? Intentamos que cada línea trabaje a dos caras. En este caso sucedía en la sección que se está quebrando no gratuitamente, sino que está teniendo una función hacia arriba y otra función hacia abajo. Este es el proyecto construido, donde se ve un poco las intenciones que os comentaba, de otra vez es una fachada hermética, en este caso por privacidad del cliente, ya no sé si es por ellos o por nosotros, pero bueno, siempre encontramos ese argumento de no quiero... Nada, os decía que no sé si son ellos o somos nosotros los herméticos, pero en el fondo esta tipología de vivienda sí que nos suele pedir la gente, es decir, pues quiero tener relación con exterior, pero mi privacidad la quiero más para adentro. Entonces vuelve a hacer esta fachada más hermética que se acusa con la cubierta, ¿no? Aquí no tenemos una protección, entonces la continuidad de la envolvente se manifiesta en alzado, que es la planta, y se manifiesta en la sección, que es donde va plegando en el otro sentido. Y estos pliegues que aquí son esa generosidad en vegetación para tapar esta apertura, sucede lo mismo con aquella, y este es el previo. Entonces, la casa es una casa que pretende ir como descubriéndose conforme se va circulando. Se intuye ya desde la calle que hay una luz, pero hay que recorrerla para entenderla mejor. Entonces, este es el espacio que os hablaba, que tiene esa envolvente del vuelo de la parte de arriba, con esta piedra que él insistía en que quería una entrada como muy digna, ¿no? Como muy presuntuosa, y en realidad lo intentamos acotar bastante a este elemento frontal, a este espacio de llegada, y en realidad nos venía bien porque conectaba con el pilar que decía que encontramos al fondo, que es el pilar exterior. Entonces en la casa nos vamos colando. Luego ya desde dentro de la casa no pretende ser tan presuntuosa, es una casa más acogedora, ¿no? Que vuelve a tener materiales que todos conocemos. Y la llegada a este lugar es el lugar de la doble altura, de los 4 pilares, del pilar de piedra y de intentar hacer que la carpintería desaparezca para que realmente se construya ese espacio interior-exterior. Este es el elemento que decía que se queda al exterior.
y que en realidad para nosotros no es una anécdota, sino que tiene un sentido material y un sentido espacial. Este es el límite hacia el interior que hablábamos, el espacio cubierto, el espacio destapado pero privado que tapa vistas y que acota un tipo de temperatura en este lugar porque está abierto al cielo, un tipo de temperatura aquí diferente y un lugar que ahora que esta vegetación está más crecida, la verdad es que es bastante amable estar aquí. Ahora tiene problemas de agua y ayer estábamos, pero la vegetación era muy bonita y era muy agradable. Este es el espacio alto del salón donde se intuye este hueco que es la altura del comedor. Es que la realidad es que es bastante bonito ver la sombra, la proyección de la luz en el suelo y por la noche también el efecto este de Adiembes funciona también hacia arriba. Y la casa se va construyendo sin grandes pretensiones materiales, pero en realidad pues intentando dibujar el espacio que queremos que se recorra. Esta es la situación que os decía de la habitación, que puede cerrar aquí entera y se comunican las tres piezas entre habitación, baño y vestidor, o se va descubriendo este espacio de baño, que es el espacio central entre ambas piezas, que está iluminado cenitalmente y que es realmente el pico grande de fachada que hacía el espacio de llegada. Esta es la habitación principal, que os decía que está orientada a oeste, pero que está preparada para que el calor suba y disipe por aquí. No es una cuestión solo de proporción, sino también es una cuestión de gestión térmica. Y el recorrido natural de la casa, que es como subir a la terraza esta que le habíamos prometido, pues queremos que vuelva a ver el lugar en el que estamos, de dónde venimos, y es la sección que veíamos antes cruzando los espacios entre el lugar de agua, el comedor y la piscina que veíamos abajo. Volvemos al principio de la casa, pero estamos saliendo otra vez, nos metemos en un lugar estrecho donde solo vemos cielo, paramos en un punto intermedio para mirar hacia abajo. Seguimos subiendo y arriba encontramos la pieza de barbacoa, baño y vida pública con la piscina esta que sí que tiene una relación más privada, ¿no? Y aquí es donde sucede que lo que por el día es luz hacia abajo, de noche es luz desde abajo hacia arriba y la verdad que el ambiente es bastante agradable y este es el vecino. Entonces este que en realidad es el rebosadero de la piscina por si llueve mucho y no sale el agua, es donde encontramos la única referencia de algo construido alrededor. Y eso, pues en el fondo, creemos que está bien, que era un poco de los objetivos de los que le habíamos prometido y en el fondo se lo hemos podido dar. Entonces, esta es la fachada hacia el interior, que es más compleja, donde aparecen pues, los pliegues, las subidas, la piscina, la pieza de atrás. Pero nos parece que en el fondo, para nosotros los proyectos son como organismos que son capaces de ser como tienen que ser en cada momento, ¿no? Como nos pasa a nosotros que nuestra actitud es de manera diferente según el contexto, nos pasa que los proyectos entendemos que son libres también de ser como quieran ser. Y bueno, es un poco la complejidad de esta fachada, que es un poco más permeable, quizá más luminosa, y él quería una casa luminosa, y aquí la tenía, que es donde pasa más tiempo, y quizás una casa más sobria, más serena y más silenciosa cuando se enfrenta a la calle. Al tiempo que hacíamos esta, ¿no? Como esta serie de proyectos y esa casa, aparece esta otra, que es un amigo de la infancia, que no tiene dinero, que tiene una casa en Liria, bueno, amigo de la infancia de mi mujer, que es de Liria, y lo que tiene es esto. Entonces, pero está bien lo que decía antes de los retos, ¿no? El otro era un cliente que quiere que le hagamos algo que le guste y que nos guste a nosotros, que está bien, y esto es un cliente que quiere que le hagamos una casa con lo que tiene. Ni sabe lo que hacemos en el estudio, ni sabemos si le interesa, pero cree que mi mujer es buena gente, entonces le podemos ayudar. Que también pasa y también funciona, ¿no? Entonces, esto es lo que nos encontramos. Que ya de lejos dices, bueno, pues está guay porque está en el centro, pero pinta a bastante lío y pinta que todo el dinero que tiene se le va a ir en poner esto a punto, ni siquiera en pensar. ¿No? Que es lo que vemos aquí dentro, pues esto, una casa antigua, abandonada, y encima con la mala fortuna de haber intervenido pues no muy bien, ¿no? Que aparecen pues unos forjados que alguien ha hecho un domingo por la mañana y que seguramente no están bien calculados y que no sabe muy bien si está en su cota o no está en su cota. Pero volvíamos a pensar en la oportunidad de decir, bueno, otra vez tenemos una fachada que está bien y que hay que respetar y que es digna y que es de pueblo, como toca, y en realidad aquí lo que no tenemos es fachada interior. Entonces podemos empezar otra vez a pensar casi la casa desde dentro hacia afuera. Porque realmente es que ni la tenía. Aquí había algo, pero no sabemos si realmente la fachada original llegaba aquí, esto era un corral, y tampoco él sabía. Pero fijaos que aquí hay una construcción, aquí hay otra, ¿no?
Lo que sí que está guay de la casa es, pues cierta altura y algo de estructura que estaba en buen estado, algún recuerdo que contaba un poco la historia de la casa. Y luego tenía una historia que iba como teniendo medias plantas. O sea, si de esta planta baja subíamos a este nivel, era un nivel intermedio, que luego subía otra media planta, nos llevaba a un sitio estrechito, del que subíamos otra media planta, en este estado, a una terraza que tampoco estaba mal. Lo que se veía, una terraza que no se podía pisar, pero que tenía algún encanto. Entonces empezamos a pensar una estrategia de decir, vale, pues como no tenemos dinero, no podemos hacer casi nada, vamos a hacer muy poquito, pero vamos a intentar aprovechar lo que la casa ya tiene, que es sobre todo esto de las medias plantas, ¿no? Entonces este dibujo no se ve mucho, pero sí que respetamos las cotas. Aunque cambiamos este forjado, respetamos lo que estaba bien, que era subir hasta este nivel, desde este nivel subir media planta y volver a subir a la terraza. Y poder crear un lugar allá atrás que no existía, un espacio de paso que fuera generoso y una secuencia de espacios construidos con lo mínimo, ¿no? Entonces estas son las plantas de la calle, una transición, el estar, la cocina y el patio. O sea, casi sin construir, pero identificar espacios. Y arriba igual. Subimos media planta, estamos en el lugar del niño, subimos media y estamos en su lugar y en el estudio. Y subimos a la terraza. O sea, intentar no cambiar las normas, pero sacarles partido. Entonces, esta es la casa ya reformada, entonces la fachada sigue siendo la que era, simplemente es una cuestión de pintura y eso es bastante sencillo. Lo que se hace es intervenir en estos ámbitos, ¿no? En este caso el material es la termoarcilla utilizada con distintas posiciones y distinta naturaleza y una plaqueta cerámica y un fratasado de hormigón, intentar sacar a la luz el encanto que la casa ya tenía. Pero proponiendo esta continuidad, ¿no? En este caso, el umbral de la casa no es un porche previo ni un porche de salida, se pretende que el umbral de la casa sea esta planta, como pasa en los pueblos, ¿no? Abrir las puertas, ver el patio y que la gente entre y salga, y lo otro sucede de aquí para arriba. Entonces, una casa que se construye con muy poquitos recursos económicos, que a veces implica más trabajo nuestro, pero es nuestra manera de hacer. Entonces, de verdad es una casa barata y lo que se hace es casi dejar pasar, ¿no? En el fondo son estos umbrales, los espacios, este hueco ya estaba, este elemento ya estaba, y es lo que decía, intentar aprovechar lo que existe y sacarle partido a lo que no existía, que era esta parte de aquí atrás, esta cocina, esta fachada nueva que es la nuestra, que intentamos aprender de los que lo hacen mejor y nos sirve a nosotros para testearnos a construir en seco, a construir sin juntas, a construir girando las piezas, cosas que no habíamos hecho y queríamos hacer. Tuvisteis la suerte de tener a TEDA la semana pasada, yo estuve con ellos en Mallorca y aprendí un montón y hay más arquitectos que saben hacer esto muy bien, pero en realidad se aprende cuando se construye. O sea, te das cuenta del valor que tienen cuando te enfrentes a hacerlo y no lo has hecho nunca, ¿no? Pero es un camino que nos interesa y que lo llevamos adelante, ¿no? Y que tiene una exigencia, otra vez, un rigor métrico, un rigor de pieza, un rigor de construcción, y que da un resultado que es bastante acogedor y bastante agradable, en el que empiezas a asumir ciertas cosas que no están mal, porque en el fondo son necesidad constructiva, necesidad estructural, y son como muy honestas. Y eso, pues bueno, está bien. A partir de aquí, con esta experiencia y con lo que nos apetecía hacer, empezamos en el estudio a intentar, y por una conciencia de recursos, todo esto que queríamos, tenemos muchas ganas de empezar a quitar capas que la gente cuando las ha visto en tus proyectos las quiere, pero que tú quieres quitarlas y no sabes cómo, y estamos empezando a construir un lenguaje paralelo donde los proyectos tienen la misma carga conceptual y de simetría y de geometría y de rigor, pero con cada vez menos capas, y al principio cuesta un poco entender que eso no es pérdida de confort ni es pérdida de lujo el que quiere el lujo, sino que en realidad el lujo es el espacio, el lujo es la honestidad y el lujo es la conciencia, ¿no?, de cada uno, la nuestra como arquitectos y la del que vive. Y de ahí saltamos a esta casa que se construye un poco, es una casa larga en tiempos, porque son muy majos los clientes. Ella es pianista y él es americano y trabaja para la aplicación esta Trello de aplicaciones, entonces tiene un horario cambiado porque trabaja para Estados Unidos. Es un programa complejo, pero lo de siempre, ¿no? Un reto divertido, con 2 hijas también, y nos proponen, esto no nos conocían, les interesa lo que hacemos y nos proponen que se han comprado esta casa, que está en La Eliana, que es una urbanización de Valencia, así como muy diseminada, muy digregada, de mucho chalet y mucha valla y mucho árbol. Y ellos han tenido la suerte de comprar una casa con vegetación habitada. O sea, es una casa, pues, que dices, bueno, la casa estará para arreglar, pero es una casa con bastante parcela y bastante vegetación. Y eso es bonito, ¿no? Cuando encuentras, no es lo mismo plantar un árbol que un árbol tenga 30 años, ¿no? Tiene su porte y tiene su carácter.
Y es esta pieza, ¿no? Entonces lo que nos piden es, quieren vivir aquí y quieren sacarle el partido a la parcela y quieren ampliar porque ella necesita un sitio para el piano, él necesita un sitio para trabajar. El proyecto, si el anterior decía que habían pasado sin construir, con ellos hemos pasado una fase y decidimos 2 anteproyectos con 2 versiones. Una cuestión era la que al final se construye, porque ahora veréis que la parcela, la casa, abre a toda esta zona, que es la orientación este, que tiene aquí la piscina original. Y esta es la que está un poco más abandonada. Entonces hicimos una propuesta de habitar la parte de atrás, con una pieza de piano aquí y una pieza de estudio ahí atrás. Y hubo otra propuesta que era como generar un límite generoso en todo el perímetro de la casa. Al final eligieron esta, y ahora os la cuento, y de toda esta estrategia se ha construido solo esta parte delante. Pero creemos que hemos sabido redirigir el proyecto para que mantenga esa esencia. Esta es la casa original que nos encontramos, que es bastante habitual allí por lo menos, ¿no? Un zócalo de piedra, levantarte la casa por si llueve, un poquito por aquí, y una construcción como de los 70s, sin mucho ánimo, pero en realidad bien construida. Y tiene un lugar bonito, que es este. El estar en la terraza con esa vegetación que os comentaba, con una barandilla que está bien y con una manera de entender la naturaleza como desde arriba. Entonces, nosotros planteamos la ampliación con este dibujo, que era decir, entramos a la casa a este nivel, luego subes a la terraza y vives la naturaleza desde este otro nivel, y les proponíamos entender la ampliación desde otro nivel, que es como por debajo, lo mismo que subimos hacia arriba, ahora lo bajamos. Y entonces tenemos la relación con la naturaleza a este nivel, ¿no? A nivel de los ojos. O sea, estar a nivel 0, estar a nivel copa de los árboles y estar a nivel de césped. Y nos parecía bien como que la casa tuviera ese termómetro de relación con la naturaleza. Entonces, esta es la casa original que se ve aquí. Entonces, el proyecto era reformar la casa más la ampliación. Entonces, la ampliación es esta pieza de aquí, que también nos venía bien porque el hecho de bajar, aparte de la relación con lo natural, también tiene con menos impacto visual, ¿no? Nos parecía que a este objeto, que tenía cierta presencia, meterle otro delante o al lado era como competir, ocupar, y una vez que te bajas, pues aparte de mejorar o aportar una relación natural diferente, un poco te escondes, ¿no? Cambias de escala. Entonces, esta pieza lo que pretende es lo de antes, ¿no? Como muchas cosas a la vez. Pretende marcar un acceso, pretende acotar esa llegada y mirar hacia allá. Entonces, entras en la casa, que esta es la zona de día, y esta es la zona de piano. La de la oficina todavía no se ha construido y ya veremos si al final se animan, pero el proyecto se da por acabado también con solo esta pieza. Entonces veis que es una pieza que ya apunta a un rigor otra vez geométrico, que es un cuadrado con su estructura también clara y su intereje también de vigueta, que ahora veréis. Y tiene también una cuestión material, que también ahora vemos, que es esta pieza roja que se cruza por aquí, ¿no? Que es la que se enrosca en la pieza de abajo y separa lo que es la zona de día de la zona de noche. Aquí se ve un poquito mejor. Este es el acceso, esto es una chimenea que ahora también veis. Entonces el porche se mantiene, que es el mejor lugar de la casa, con 2 orientaciones, la de invierno y la de verano, por soleamiento. La cocina es a propia parte de la terraza para estar en conexión con la piscina, que veíamos antes por aquí. Y este elemento es el que separa y el que gestiona la casa. Esto es un render, esto no es una imagen de la casa, ahora veréis alguna imagen en obras, pero intentamos cruzar como nuestra versión de antes, que sigue manteniendo la capa de la geometría y el orden, con esa versión sin capas, ¿no? Más desnuda. En este caso es un bloque de hormigón, que ahora os cuento un poco cómo lo hemos intentado llevar al extremo. Esta es la pieza de chimenea y esta es la pieza semienterrada, la relación de estar alto, estar normal y estar abajo. Esta es una pieza así singular por su crudeza y por su sinceridad estructural, con esos 4 pilares que no están en las esquinas, que están como girados para liberar en algunos momentos esos lugares, con su construcción de subestructura, su gestión de tablero y al final un lugar que desnudo, ahora ya en obras, se entiende como es, ¿no? Y que perseguimos por seguir mejorando en cómo construir sin ayuda de los revestimientos que luego hacen que las cosas sean más suaves, ¿no? Creemos que la arquitectura puede empezar a ser más honesta, como hacen las personas a las que admiramos y lo hacen muy bien, como visteis la semana pasada. Entonces, este es el lugar del piano, que tiene como su grada aquí fuera, porque ella toca piano y también da clases y lo comparte con familia y con amigos.
Y lo que hemos hecho, y ahora os lo cuento creo que en la siguiente, es que el bloque lo hemos ido como optimizando y reinventando. En realidad estas piezas que veis aquí son unas piezas en U que están pensadas para ser dinteles rellenos de hormigón. En este caso los hemos girado para convertirlos en luminarias, que tiene que ver con esa manera de trabajar que obliga a numerar todos los bloques. Y estos bloques en U que os decía que pueden servir como zunchos de hormigón, también en este caso son pasos de instalaciones de cableado, de agua. Entonces tenemos que dibujar qué tipo de bloque va en cada hilada, cómo se gira, si es para tener una luminaria, si va en perpendicular para ser una impulsión de aire o si va en posición de zuncho sin rellenar para ser un conducto de instalaciones. Y qué bloques se hormigonan y qué bloques se dejan vacíos para bajar instalaciones. Es un proceso bastante complejo, pero en realidad una vez lo tienes y la constructora lo entiende, que eso es otra tarea, es fácil de construir, porque en el fondo es un oficial, es un oficio el que va montando esto con orden. Pues que tiene coordinación con el electricista, pero no viene luego el del pladur y luego viene el de la pintura y luego viene el de la lija y luego viene el del rodapié. No hay ni rodapié, ni pintura, ni lija, ni aluminio, ni cartón yeso. Es la misma pieza que es bastante barata, solo que hay que tener como gracia para dibujarla y gracia sobre todo para montarla. Entonces, este es otro render del interior, donde se ven las impulsiones de aire, los mecanismos de iluminación, los vuelos cuando la pieza gira para soportar los bancos. Y es un proceso en el que estamos trabajando. Estas son fotos de la semana pasada, por eso no son muy buenas, porque son nuestras de visita. Pero ya se ve la chimenea construida y la pieza de ampliación que apenas asuma volumen. Esta es la pieza de la chimenea que os decía, que también asume su cruce con la geometría de las piezas y su descabalgamiento. La pieza de ampliación con la grada, el piano que os decía. La terraza a la que subimos, la relación entre esta pieza más vertical y esta más horizontal, la terraza esta que os decía de verano y de invierno, y la parte final del camino que baja con la pieza de cocina ampliada. Y en el interior estamos en esta fase que es la de realmente se ha trazado todo el tendido por los bloques, no hay rodapiés, esto es un suelo de hormigón fratasado, las piezas giran para aguantar los bancos y funciona, estos son impulsiones de aire. Y ahora empieza a llegar la madera y se empieza a construir la parte que sigue siendo cruda, pero que le otorga un punto de finura y de tacto más suave que lo que habíamos visto hasta ahora. No sé cómo vamos de hora. Estamos... Vale, cerramos con el último, que es el que os decía que está en proyecto. Entonces, de esto no hay fotos construidas y tenemos ganas como de que empiece. Y lo llamamos la otra casa, PV. Esto es Pepe y Vero, que son los padres, porque estos son padres de hijos mayores. O sea, estos se quieren adaptar a la casa porque sus hijos están de salida. Entonces el nombre ya es para ellos y no para sus hijos. Y es la otra casa porque ellos son diseñadores y se han hecho la reforma de su casa ellos, pero nos llaman a nosotros para intentar ordenar el espacio exterior, que no saben, tienen necesidades que ahora vemos y no saben cómo ordenarlas, cómo articularlo, no cómo ocupar el jardín sin meter la pata, digamos. Entonces, en sus deseos, ¿no? Que es lo que ellos nos dicen, que es un poco esta lista, y ahora os cuento un poco, más que el proyecto acabado, un poco el proceso de diseño en el que estamos, ¿vale? Como la tripa del proceso. En la anterior era la obra, en este es el proceso. Ellos nos piden así como a lo loco, nos piden, pues queremos una piscina de 5 metros de diámetro, o sea, hablando de una piscina redonda, queremos un baño, queremos una ducha, queremos una piscina helada de 1 metro de diámetro, queremos un gimnasio exterior, queremos un taller, una barbacoa, un leñero, un almacén, un cine por la noche, zona de sombra, zona de luz, un sofá de sobremesa, una balsa de huerta, un parking de 3 coches. No queremos mosquitos, entonces entendimos por qué no lo hacían ellos, ¿no? Porque era un bastante marrón decir, hombre, pues yo tampoco sé hacer esto, no es tan evidente, porque quieren muchas cosas, es verdad que tienen parcela, pero no parecía sencillo y lo que les hemos contado les ha encajado y ahora os lo cuento y si queréis luego debatimos. El contexto es este, ¿no? Ellos viven en una casa como si fuera de aperos, de estas que están en mitad de las huertas, supongo que en Alicante funciona igual, de estas que no saben muy bien qué licencia tuvo, ni si la tuvo o no la tuvo, pero se consolidan y tienen la suerte de vivir como en este paisaje, ¿no? Es esta de aquí. Que ya se ve que tiene una zona de pinada a un lado y una zona un poco más abierta al otro, pero que tiene este contexto, ¿no? Tiene
esto alrededor, esto es lo que decía, que tiene dentro de la parcela hay un ámbito más denso, un ámbito más librado, la casa es la que es y no hay otra, y es lo que hay, no se puede tocar, no se puede ampliar, no se puede hacer nada, y ellos la han reformado por dentro. ¿Vale? Pero bueno, entendemos que es un entorno bonito con las condiciones de este por aquí, o sea, amanece por este lado entre los árboles y el oeste más duro es por este lado y tiene una afección de bastante viento en esta dirección. Y lo que os decía, la casa es la que es, lo que nos piden es cómo metemos todo lo demás aquí alrededor. Entonces el lugar como tal es este, que tampoco es muy alentador, es bonito lo que se ve por arriba y lo que se ve por abajo es pues, lo que hay, ¿no? Ellos han puesto un vallado como han podido, que está bien, pero la casa que se encuentra en esta y no han intervenido como de la hoja de la fachada hacia adentro y no han intervenido de la hoja de la fachada hacia afuera porque no saben cómo hacerlo y están bloqueados en ese punto. Lo de dentro está bastante bien, que lo han hecho ellos, y lo de fuera pues nos llaman para ayudar. Entonces lo que se ve es lo que se ve, ¿no? Bastante abandono en la parcela, pero bastante superficie con la que se puede trabajar. Y luego se ven pues los troncos, los árboles, las sombras, ¿no? Entonces hay una mirada hacia ese lugar desde la casa, que es esta, que es bonita, ¿no? O sea, en realidad la parcela es bonita desde la casa, sin ordenar, pero está bien lo que ves, la horizontal de fondo y las verticales de los árboles delante y las copas así como volando por encima y bastante cielo. Está la parte que no tiene árboles, que ellos ya han improvisado que el lugar de la piscina es ese. Y luego la mirada hacia la casa. Es decir, si habitamos el verde, vamos a tener que mirar a este objeto y desde qué sitios son los buenos para mirar la casa y que nos encontramos. Luego a ellos les contamos para nosotros cuáles son los agentes que trabajan con nosotros en el proyecto. El principal estaba claro que era la casa, ¿no? Con su huella, es la que hay y no la podemos tocar. El perímetro de la casa, que también viene definido. Las miradas, que ya las hemos visto desde la casa hacia afuera. La topografía, porque tiene una pendiente hacia abajo, sensible, pero suficiente para desaguar y que funcione el exterior por sí solo, que está bien. Los troncos de los árboles, que son elementos también que son los que son y son argumento para decidir cosas, cómo habitar con ellos o entre ellos. La sombra, lo mismo, ¿no? Hay muchos pinos, pero hay un algarrobo aquí que también tiene bastante porte, es importante. Y el pino tiene su condición de hoja y el algarrobo tiene la suya y su, ¿no?, sustancia en el tiempo. Y luego tenemos los espacios que detectamos, ¿no? Nosotros detectamos, no sé mucho, un espacio aquí, que es el claramente en sombra, debajo del algarrobo. Un espacio aquí intermedio que no está mal, porque tiene la vista de la casa, creemos que es la mejor vista de la casa. Un espacio intermedio entre sol y sombra, que tiene una vista más larga. Y luego el espacio claramente de sol. Un poco la suma de estas 4 opciones para nosotros. Y esta es la parte más de servicio de la casa, que está como trasera. Nosotros les proponemos como estrategias a ellos varias, ¿no? Os cuento. Una es el perímetro, que a priori se entiende el perímetro como una especie de equidistancia hacia adentro, de decir, pues esto es mi parcela, me tengo que retirar 3 metros, y a los 3 metros viene la casa, y luego viene, ¿no? Es una mirada como muy estática. Nos interesa más esta lectura que, por ejemplo, plantea Quiteda de esta equidistancia, pero que luego se empieza a deformar para poder asumir dentro y fuera lo que hablamos de la Diel-en-Bes, qué cosas están pasando. Este planito de Coderc, ¿no?, que identifica los árboles y la naturaleza del lugar. O este plano de Chillida, donde este límite empieza a ser más informe para ser capaz de resolver muchas cosas, ¿no? Y son dibujos sugerentes para que el cliente entienda que la reflexión va por ser libre y salir un poco del encorsetado del bloqueo donde estaban. Esta reflexión que tiene que ver con la Diel-en-Bes, que hemos hablado antes y que se ve bien en esta casa de MVRDV, ¿no?, de la casa doble, donde esta línea que separa 2 viviendas, si deja de ser vertical, empieza a ofrecer mejores soluciones a las 2 viviendas, ¿no? Espacios más altos y más amplios o más estrechos según se necesite. Ese es el valor de la línea 2 caras, ¿no?, que es esta casa. O este proyecto de Van Eyck, donde las deformaciones de la geometría iban generando unos lugares u otros a ambos lados. La topografía, que es una cosa que ya conocían, pero no la topografía natural, sino la topografía de la arquitectura, que también puede ser una herramienta de trabajo y lo será para nosotros, y que no la hemos inventado nosotros tampoco y que se materializa de muchas maneras. Lo que llamamos el no límite, que es que se pueden construir elementos que a veces dejan ver, a veces no dejan ver. Entonces aparecen elementos capaces de
de cortar o dejar pasar, ¿no? También en muchas naturalezas y resuelto muy bien por muchos arquitectos, como Anne Holtrop en este caso. La cubierta y su luz, que también les proponíamos sin resolver nada, que íbamos a cubrir algunos espacios, pero cubrir sin cubrir. Otra vez esto del límite ambiguo o generoso, como este proyecto de FEN en Venecia, o el del estudio Jürgen Teller de 6A Architects. ¿Vale? Sensaciones amables, pero donde no sabes muy bien si estás dentro, estás fuera o qué está pasando. O esto de Mary Dugan, ¿no? Que es un estudio donde también los espacios es un poco lo que veíamos de Van Eyck y con una solución de cubierta que tampoco entiendes si estás dentro o estás fuera. Y luego les hablábamos de dos conceptos materiales, que uno es el permanente y el otro es el efímero. En el permanente habíamos aprendido en la casa anterior que el bloque de hormigón era un elemento capaz, ¿no? Si lo entendíamos y lo explotábamos, y nos apetecía pensar que todavía tenía más cabida si empezábamos a trabajar con él en más direcciones y con más posibilidades en un entorno exterior, ¿no? Y esto lo dejamos así abierto a... Por ahí eran los tiros y ya veremos qué sucede, ¿no? Y luego la parte efímera, que tiene que ver con el otro material, ¿no? Si vemos esta foto de Cannes, donde tenemos la pesadez de este elemento prefabricado pesado y la ligereza de otro elemento de otra naturaleza, que podría llegar a desaparecer y el proyecto seguiría funcionando y sería capaz de asumir una nueva cubierta o otros elementos, ¿no? Y entonces empezaba también la variable color como elemento pues, más fresco y más dinámico, porque es un espacio como de verano el que piden, ¿no? Y son imágenes como sugerentes más que referencias directas. Entonces teníamos un poco lo que nos pedían, esto es lo que nosotros encontramos en la parcela, estos agentes, estas son nuestras estrategias. Y lo que les proponemos es, en este lugar, que es el que tienen y ya conocéis ahora como nosotros, era plantear un muro. Un muro que se pudiera deformar en función de las necesidades que íbamos a necesitar a un lado y al otro. Íbamos a tener un haz y un envés. Íbamos a tener un límite que no sería tan límite al final. Íbamos a tener también un elemento que dialogara, que cambiara la condición de perímetro rígido por un perímetro variable que supiera dialogar bien con los árboles y que los espacios que generara fueran en función de las sombras que teníamos. Aquí se iban albergando, en esta versión teníamos aquí la zona de comer de verano, que esto es una gran mesa soportada por 2 troncos. Este es un salón de verano y de noche y de cine. Y esta era la piscina en nuestra primera versión y esta era la poza helada, que eso viene por aquí, ¿no? Y van asociándose unos patios detrás con unos espacios de almacenamiento y baños y unos espacios que se podrían cubrir o no cubrir. En su versión más desarrollada, porque la inversión también es acotada, se podía cubrir aquí un estudio, creo que viene... ¿no? Se entiende por aquí. Es decir, esto es la zona de comer y esto es el gimnasio. Nada más de venir de correr, pues te duchas, haces ejercicio. Por eso lo llamamos como la otra casa, ¿no? Aquí hay otra casa, aquí hay una y aquí está la otra. Y este es el espacio intermedio, el límite entre ambos lugares. Y se podía ir habitando y podíamos construir solo el muro y la piscina, el muro, la piscina y el salón, y luego empezar a construir lo de atrás. Y es más bien tener un plan director y una estrategia de intervención que no una gran inversión a realizar. Ya veremos hasta dónde se lían y cómo lo resolvemos. Pero era más o menos entender este dibujo mezclado con estas imágenes, que da un poco la mezcla mental que ellos tenían que intentar entender y que nos han validado y que dicen que vayamos con todo y a ver dónde llegamos. Le hicimos estos dibujos. En los proyectos anteriores habéis visto unos renders como mucho más definidos. Ahora estamos en una versión donde los renders queremos que sean menos definidos. Entonces nos comprometemos menos con los clientes en esta fase y les hacemos soñar un poco más o imaginar un poco más y nos permite a nosotros hacer una ejecución más nuestra y no tanto esclava de un render que antes ha decidido si le gustaba o no le gustaba. También estamos como probando y lo comparto con vosotros, no sé, luego opinamos. Pero estamos más en esta situación de hacer unos renders que intenten entender que están los árboles, que está el muro, que ese muro puede tener cambios de altura y que aquí va unas topografías excavadas, unos muros más calados, unos muros más ciegos y unas situaciones de este tipo, ¿no? Que seguimos teniendo, queremos pensar que seguimos teniendo la mirada que nos gustaba desde la casa, que era la horizontal del muro, los árboles y el cielo. Solo que esa horizontal del muro ya no era un muro plano, sino que es un muro que va generando pequeños lugares y que va escondiendo cosas y que las va asomando y las vas intuyendo y lo vas descubriendo, ¿no? Entonces iba a construir como esa segunda casa detrás, que una casa como en otro momento. Entonces iban a tener
en vez de una casa de la que no salen a una parcela que no saben dominar, creemos que van a poder tener como 3 espacios: el interior, el intermedio y el de detrás. Y pueden aparecer, lo que decíamos antes, esto de efímero, ¿no? Una cubierta plana por allí, una cubierta más alta que recoge el cine de verano y quita la humedad por el sol o la humedad, otro tipo de cubierta más calada en otro lugar. Nos parece también bien que es un proyecto inacabado, ¿no? Eso del límite generoso en este caso sería que el proyecto se acabe con el tiempo, nos permite pensar más despacio y la inversión también es más ajustada a lo que se puede en cada momento. No es o todo o nada, como nos ha pasado en proyectos anteriores, que no se construye porque no se puede pagar, sino que son proyectos que crecen. Este es el plano actual, que veis que ha cambiado porque la piscina ya no está aquí, porque ellos conocen más la parcela que nosotros, y aquí que hay pinoche y les van a pastar la piscina viene aquí, que ellos habían decidido ya que la balsa de la primera foto estaba aquí. Pero nos parece bien que el muro, el sistema sigue siendo el mismo. O sea, es el mismo muro que se pliega entre los árboles, que va escondiendo espacios detrás, que va generando espacios delante y construye una topografía que ahora tiene un nivel compartido con la casa, que es esta, y un entorno más natural. Entonces la casa se va escondiendo. Este es el estudio, el gimnasio, el comedor de verano, el salón después de la comida que llamaban ellos, la piscina y el servicio. Y la cocina exterior, el pasaplatos con el comedor. Entonces los dibujos siguen siendo estos, ¿no? Que vuelve a ser el muro que se esconde, la pieza añadida que aparece una cubierta donde habitamos. Pero intentamos no pasar de estos dibujos que nos permiten pensar más a nosotros y comprometernos menos con ellos. O dibujos que vuelven a ser en sección pues estar en el agua, estar arriba. El muro en unos sitios, el muro mide todo el tiempo los 2,20 metros creo que son, pero en algunos momentos, como estamos altos, se nos quedan por aquí y vemos paisaje, y en otros momentos estamos claramente por debajo, y a veces estamos por debajo con un muro ciego y a veces por debajo con un muro calado. Entonces creemos que van a pasar muchas cosas en este plano, que no solo muros, ¿no? Es este límite que os decía que consigue muchas cosas. Este es el proyecto que ya está de ejecución, entonces estamos consiguiendo que todo se mantenga tal cual es, abriendo las esquinas, calando algunas zonas, calando otras con otra frecuencia. Entonces, estamos aprendiendo de todo esto, que nos lo estamos un poco inventando, consultando y viendo a ver qué pasa, ¿no? Repetimos el banco aquí con el bloque volado. Estamos trabajando qué pasa con los bloques si los alineamos, si los giramos, si los ponemos en perpendicular y escalado en todas las direcciones, o si es más denso, qué pasa con el aire, qué pasa cuando se convierte en curvo y qué pasa con estas relaciones cuando metemos algo que queremos que sea claramente más frágil. Y si hay relación entre el bloque de hormigón y el hormigón in situ. Bueno, estamos como investigando, aprendiendo en una línea que nos interesa y que creemos que no está abandonando a la anterior, sino que le está añadiendo una capa como de, no sé si de edad o que no es madurez, pero sí como de inquietud que vuelve como a resetear lo aprendido anterior sin olvidarlo. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. La verdad que hemos aprendido un montón. Yo lo quería citar porque es que los has citado tú. Y es que hace poco, y aquí lo dirán alguna a Maribel, vino un TEDA. Yo no pude venir, Carlos sí, entonces yo lo vi en diferido. Y entonces ha sido esta como la semana TEDA en la oficina porque ha sido como un poco volcar todo lo que hayamos aprendido de esa conferencia, ¿no? Y hay una cosa que me ha gustado mucho porque me recordó cuando ellos explican muy al principio lo de animal local, ¿no? Y es súper didáctico, ¿no? Cuando hablan de que el siglo XX ha sido como el siglo en el que todo era posible si alguien lo pagaba, ¿no? Podían venir unas chapas de titanio de la otra parte del mundo a Bilbao, si alguien lo pagaba, independientemente de la huella que todo se dejaba, y que el siglo XXI era en el que los arquitectos, ante como la gran crisis que tenemos, que ya como que hemos empezado a mirar sobre el territorio y lo que tenemos, ¿no? Porque hay una conciencia sobre qué materiales utilizamos, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Esto lo cuento porque, claro, en una situación tan geográficamente tan marcada como una isla, pues ellos miran como lo que tienen, ¿no? Y entonces, les comentamos esta semana de estudio que no conocemos la Piedra del Marés, pero cuando acaba la conferencia acabas emborrachado harto de Piedra del Marés. Y mira que no la hemos colocado nunca ni la hemos tenido así como relativamente cerca, ¿no? Entonces, esto lo decía a colación de que discutíamos esta semana en el estudio como siendo animales locales que eran como los materiales o los sistemas a los que tenemos que acudir en nuestro territorio cuando
nos enfrentamos a un proyecto, ¿no? Con esa conciencia que tenemos actualmente los arquitectos, ¿no? Y más ahí, como en esto que hemos dicho, del hecho generacional, ¿no? Y entonces a mí me ha pasado cuando cuentas la casa con menos recursos, no me acuerdo el nombre, pero yo le llamaré la casa con menos recursos para el chico de Giria que era amigo de tu mujer. Que, o sea, me ha encantado cómo os habéis comportado como animales locales, ¿no? Utilizando el término de TEDA, ¿no? Os habéis puesto ahí como el mono de trabajo de buscar sobre lo que tenéis cerca, salir un poco de vuestra zona de confort, que recordando los proyectos anteriores que nos has contado, pero que no los conocemos de memoria, seguramente no naveguen por ahí, pero lo hacéis de una manera brillante, hay pocos recursos, tiráis de lo que hay como cerca y os ponéis como a, ¿no? a aprender casi con el, como tú decías, con el oficial, a trabar en seco, girar de la pieza, y eso me ha parecido como, no sé, de todos me parece como el mayor reto, ¿no? Aunque algunos eran más grandes y seguramente proyectualmente eran más interesantes, pero ese a mí me ha interesado. Sí, yo creo que además lo que decía, ¿no? Yo creo que te das cuenta de la complejidad y el valor que tienen los que lo hacen bien, como TEDA, como Arquitectes, ¿no? Como esta generación un poco por encima de nosotros, pero con la madurez peristoral. De decir, es que manejan esos recursos y ahora ya sabemos lo que implica dibujar de esa manera, pelear en la obra de esa manera, pero con la conciencia tranquila de decir, yo creo que un poco es el camino. No siempre se puede y el oficio nunca te acompaña o no tienes el tiempo, pero pasa un poco como contaba al principio. Empiezas a hacer reformas pequeñitas con un compromiso muy grande en el detalle y la escala pequeña, que ya no sabes alejarte aunque hagas un proyecto más grande. Empieza a pasar que si empiezas a trabajar con esta manera de hacer, pues te parece como poco honesto volver a trabajar como trabajabas antes, porque notas que estás añadiendo capas que no son estrictamente necesarias. Y tampoco se puede hacer el kamikaze o ir en dirección contraria a lo que se puede hacer. Pero en realidad hay camino y esta gente nos ha abierto mucho, ¿no? Y aparte ellos tienen como mucho carácter en lo que hacen, en lo que dicen y cómo lo hacen. Y luego cada uno tiene su manera de hacer y su lenguaje, pero el compromiso con el eliminar lo que no es necesario creo que es un compromiso objetivo. Es decir, luego puede ser más o menos barroco, puedes hacer más de una manera o de otra, pero lo que es incuestionable es que lo que sobra no hace falta. Entonces, empezar por ahí y decir, vale, ¿y esto si le doy la vuelta para qué sirve? Y si lo giro y lo vuelo 2/3, ¿qué pasa? Y si vuelo medio... tenemos el estudio lleno de piezas de distintas escalas, distintos materiales y parece que vienen nuestros hijos y no se puede porque pesan mucho, pero parece que estamos jugando como ellos juegan en casa. Y en el fondo no está tan lejos. Y tiene que ver con eso. Al final el reto viene cuando alguien te dice, no tengo dinero. Y dice, vale, pues vamos a pensar juntos. A cambio, déjame hacer. Y vamos a ver, ganamos los dos, investigamos los dos. Y creo que él tiene una casa mejor de la que lo hubieran hecho solo poniendo pladur. Y a nosotros nos ha servido para equivocarnos en muchas cosas y acertar en otras. Y añadir una capa, decir, bueno, pues en el siguiente esto ya nos lo llevamos, ¿no? Yo creo que está bien. Hemos estado comentando esta semana en la oficina que principalmente la conferencia de TEDA, lo que era una conferencia de profesor de construcción, ¿no? O sea, los proyectos son buenísimos, pero hablan de un rigor constructivo, ¿no? Que tiene que ver con toda esta condición de lo local, que me atrevería a decir que con vosotros va un poco más allá, porque habla también de una precisión geométrica, ¿no? Y entonces el cuidado de todo eso en el proyecto ya es difícil, pero durante la ejecución ya es una cosa en la que a nosotros también nos interesa muchísimo, es de locos, ¿no? Entonces, nosotros que somos un estudio que intentamos proyectar para construir, me gustaría que explicaras un poco mejor cómo gestionáis toda esta cosa de la precisión, ¿no? Porque exige unos planos de obra en la que la escala de detalle, ¿no? Y la tolerancia entre diferentes materiales tiene que ser muy concienzuda. ¿Cómo lo vais desarrollando a lo largo de las obras? Pues siendo muy sincero, bueno, por contestar primero la primera parte, es cierto que es más complejo ahora, porque antes pues, el pladur lo estiras más o menos, o la cal pues forra la cubierta, ¿no? Para decir de alguna manera, ¿no? En realidad todo encaja, pero es más fácil encajar con un ladrillo recubierto de cal que con unas piezas con una medida concreta que la junta la vas a ver y si está mal lo vas a notar, ¿no? Por eso la chimenea dices, pues la montamos así, pues lo evidenciamos así. O sea que es más complejo, pero es más enriquecedor, ¿no? Es como otra capa de reto de lo de antes, pues esto ya lo sabemos hacer, añadimos un ingrediente más, ¿no? Y nos hace sentir mejor. En el cómo lo hacemos, pues lo que decía, que siendo muy sincero, en realidad en el estudio somos 3, no sé si ellos lo ven igual que yo, pero yo estoy más en ese dibujo de por dónde pasan las cosas y cómo son. José convierte... O sea, yo estoy como en este dibujo, ¿no? Por decirlo de alguna manera rápida, y la investigación, José convierte ese dibujo en una realidad
que yo no sabría hacer, que es esta, y hace esa investigación de precisión y de ejecución y de estructura y de instalaciones y de realidad. Y Clara salta a la escala 1-5, donde encima esto es bonito de tocar, a mi manera de ver, y que yo no sé ni hacer ni esta escala ni la anterior. Entonces, de alguna manera nos hemos repartido sin querer, casi por decantación, de que cada uno se siente más cómodo con una escala o con la otra, y funcionamos de esta manera. Comentaba antes que también en el estudio, antes teníamos una escala como más media, para decir que ahora somos una escala pequeña, porque antes éramos 3+4 y decidimos que no nos interesaba ni el ritmo de ser 7, que implica un volumen de proyectos de 7, y un flujo económico a responder de 7, y ahora somos nosotros 3, que nos interesa hacer menos proyectos, pero hacerlos nosotros y jugar con los bloques nosotros, y tener algunos estudiantes que tenemos en la escuela y que aprenden de nosotros y aprendemos de ellos en el aula. Y nos parece también más sincero decir, pues con el cliente trabajamos nosotros y no tenemos ni caminos intermedios, ni dejamos algo que no controlamos del todo bien, aunque eso implica hacer menos proyectos, pero es hacerlos mejores. No lo sabemos. Estamos intentando probar esta fórmula que nos parece otra vez como con menos capas y más de tacto cercano. Entonces, en el cómo es, pues en realidad hay muchos planos. Esta casa, la intermedia, esta de la ampliación, esta obra, por ejemplo, la llevó prácticamente Clara y están dibujados todos los bloques. Perdón, que hay muchas diapositivas por aquí. Están dibujados, no es broma, están dibujados todos los bloques con el despiece, con qué pieza va. Entonces eso, en el fondo tú lo tienes claro, pero hacérselo entender que en realidad la electricidad pasa por este de arriba, que es un bloque que es como este, pero que lo vas a poner hacia arriba, pero que no vas a hormigonar, que él cree que lo va a hormigonar, pero no es hormigonar porque va a pasar, y entonces este canuto baja y este gira porque es la luz, lo tiene claro, Clara, y tiene que estar allí porque si no van a montarlo al revés. Y no es, lo que tiene de fácil que se monta encima, pues una vez ha montado 10, no apetece desmontarlos porque por aquí pasaba el tubo de electricidad. Entonces sí que implica mucho trabajo, pero en realidad es un sistema. Si el sistema lo tienes claro y sabes cómo numerarlo, luego ellos estaban encantados porque sabían que son piezas que tienen numeradas cuáles son de caras vistas, cuáles van a hormigonar y cuáles van giradas. Pues cuesta un mes de formación casi, ¿no? O sea, muchos meses de trabajo en el estudio, luego un mes de formación con el equipo de albañiles y luego ellos participan del juego y funciona. No sé por dónde. Pero bueno, el objetivo era como contaros esto de no solo proyectos acabados, sino proyectos en curso y un poco, pues esto, cómo hacemos y por qué no seguimos como alimentando de lo que hacemos. Que si no nos interesaría nuestro trabajo, pues dejaríamos de tener motivación por hacerlo. Pues en realidad, cuando hablamos con Quique, se nos ocurrían como muchos perfiles. Luego entendimos que el concepto de relevo tenía que ver también con lo local, ¿no? Con esta limitación sí, pero bueno, que estaba bien también que esté acotado a provincias limítrofes. Que creo que también está bien entender pues, las reflexiones de los que en realidad pisamos el mismo suelo, ¿no? Y bebemos de las mismas raíces. Y nos pasa igual que admiramos a mucha gente y también lo que nos apetece, como una capa más de lo que decía Luis al principio, nos apetece también darle voz a gente que creo que viene generacionalmente detrás, que tiene muchas cosas que contar y que a veces no tiene las mismas oportunidades para contar lo que están haciendo. Entonces nos apetece darle el relevo a un estudio de Valencia que se llama Piano Piano, que fueron alumnas, María fue alumna mía cuando yo empezaba a dar clase mientras era todavía alumno en la escuela, y que en el fondo ves que están investigando una línea y con un compromiso parecido o igual o superior al que tenemos nosotros, pero siempre con una personalidad diferente. Entonces yo creo que está bien escuchar esas voces que vienen como empujando con mucha fuerza y aportando cosas nuevas y con un compromiso que se mantiene, ¿no? Que es un rigor por el material, por la geometría y por la escala, saliendo como de la reforma a proyectos que tienen un poquito más de envergadura y que tengo ganas de oírlas hablar y que no lo he oído mucho. Sí, sí, como el CRU, ¿no? De Castellón. Sí, sí, han tenido como menciones y han tenido también premio en este año. Y es que realmente lo hacen bien. Manejan una escala pequeñita y tienen cosas
que yo veo de cierto estudio en Cataluña, que veo de Fala en Portugal, y yo creo que son muy capaces de absorber lo que les interesa y muy sensibles a la hora de meterlo en la obra y de exteriorizarlo y de comunicarlo. Entonces yo creo que será una oportunidad para seguir aprendiendo. Y me han dicho que sí, así que les apetece mucho. Sí, sí. Nada. Muy bien, a vosotros. Gracias.